Bueno, yo les voy a hablar sobre el protocolo para el tratamiento de identificación forense. Comenzando con el módulo de identificación forense, cuando se tenga conocimiento de la noticia criminis del hallazgo de cuerpos humanos, de manera inmediata se tiene que hacer el conocimiento del coordinador del grupo de expertos forenses, quien debe de asumir la dirección de todos los trabajos que se vayan a realizar en la participación del lugar de la intervención. La identificación es el procedimiento mediante el cual se van a recoger y agrupar sistemáticamente estos caracteres. La identidad se va a perder cuando las características distintivas de una persona se desintegran y o su cuerpo se transformen totalmente. La identificación se puede llevar a cabo mediante cualquier medio legal de prueba. Si esto no fuese posible, se van a exponer al público durante un plazo de 24 horas y si el cadáver no llega a ser identificado por cualquiera de los métodos anteriores, se van a tomar fotografías del mismo. La utilidad de la identificación principalmente es indicar de quién es el cadáver encontrado, determinar si la causa de muerte del sujeto tiene como origen algún acto delictivo, conocer a la víctima y al probable victimario, entregar al cuerpo a los familiares para que puedan efectuar los servicios funerarios y religiosos. Bueno, principalmente se deben de llevar pasos, se deben de tener pasos a seguir. Se comienza estableciendo una coordinación en el lugar de intervención. Se debe de tener un número de especialistas, dependiendo del número de cuerpos, condiciones de ubicación, temperatura ambiental y seguridad. Especialidades de antropología forense, criminalística de campo, video, fotografía forense, medicina forense, genética y odontología forense. Todo esto nos va a ayudar para la identificación del cuerpo. Se deberá contar también con el apoyo necesario de recursos humanos y materiales y desplazamiento de equipo debe de ser inmediato. Bueno, como lugar número 1, el lugar de intervención, se debe evaluar el alcance y la magnitud del evento. Se debe de evitar manipular y alterar el lugar. No se debe de cambiar ni de posición, ni se debe de desplazar el cadáver o ningún objeto. También es importante requerir estrictamente seguridad pública, elementos de protección y de protección civil. Las funciones específicas que se deben aplicar, una es para protección y preservación del lugar de intervención. 2, procesamiento de indicios, elementos materiales probatorios. Y 3, para la identificación de las víctimas. Bueno, para la protección y preservación del lugar de intervención, hay cinturones de seguridad. Uno, va a depender de las condiciones de seguridad que se priven, dadas las características topográficas y de alto riesgo, así como al trabajo y a los integrantes de las instituciones que hayan sido solicitadas por el agente del Ministerio Público. Y también va a depender del tipo de hallazgo en el que se encontraron los cadáveres, restos u objetos. Bueno, y pasando a los procesamientos de indicios, en el campo de acción debe de estar una criminalística del campo, fotografía forense, videograbación, planimetría y descripción estricta. Deben de describir perfectamente cómo es el lugar donde se va a encontrar, bueno, donde se encontró el cuerpo. También arqueología y antropología forense. Como las actividades a desarrollar, primero la localización y el registro de fosas con posible inhumación de cadáveres y restos humanos. El binomio canino, que en este caso pues son los perros que están preparados y entrenados para esto. Señalar con identificadores cuando se logre un marcaje positivo con el binomio canino. Entonces, cada que algún perro detecte algo y si se encuentre, se debe de marcar. Y inspección del área señalada, varilla o sonda metálica en forma de T. En donde haya indicios posibles y que sean positivos, se debe de realizar una excavación.
El levantamiento del primer horizonte y se debe de primero delimitar el borde de la fosa donde se va a excavar y se debe de comenzar el levantamiento. Al ubicar el nivel de los restos humanos, la excavación continúa con un equipo fino, brochas y cucharillas de albañil, espátulas y recogedores para así evitar dañar los restos humanos. Una vez que estén expuestos estos restos humanos, se toman datos como la profundidad, la distancia, el eje, la distancia entre el eje X y el eje y cada segmento que tenga que ser registrado. Se lleva a cabo el levantamiento para el traslado al anfiteatro o al laboratorio. Los datos de registro de los restos humanos serán posición, estado de conservación, tratamiento, orientación, profundidad de la extremidad cefálica, pelvis, pies y objetos asociados, así como también la longitud total de todos los restos. La fosa también se registra según sus dimensiones y el número de los entierros, ya que en una misma fosa puede haber muchos restos humanos. Bueno, y comenzando con el protocolo de levantamiento y embalaje de los indicios biológicos para estudios en materia genética, las muestras biológicas tienen que ser recolectadas, embaladas, etiquetadas y trasladadas para conservar así su integridad física y que se evite la contaminación. Se debe de utilizar material de protección. Los indicios también no se deberán de tocar ni mover hasta que los peritos hayan terminado su trabajo. También los indicios de tipo biológico deben de ser embalados por separado y en sobres de papel. Como aquí está la imagen que les mostré. Bueno, también deben de ser etiquetados con una carpeta de investigación. Debe de llevar el folio, la fecha y hora, tipo de indicio e identificación. Bueno, y hay fluidos biológicos, ya sea sangre, saliva o semen maculados, deben mantenerse en contenedores herméticos para así evitar su escurrimiento y contaminación. Cuando sea sangre, saliva o semen en estado líquido, se deben levantar con tubos de plástico de 3 milímetros o pipetas Pasteur con un chupón y embalar en recipientes de tapa con rosca. Y se deben siempre de mantener en refrigeración. Cuando la sangre, saliva o semen en estado líquido estén sobre soportes no transportables, se debe de recolectar con un hisopo o con alguna tela de algodón, humedecerse con agua estéril y frotar sobre el indicio. Se debe de embalar esa muestra en un tubo de vidrio o plástico y raspar el indicio con alguna espátula estéril y colocar en el contenedor. Bueno, cuando sea una mancha de sangre, saliva o semen en soportes transportables, se debe de proteger esa superficie con la muestra, embalar en bolsas de papel grueso y transportar. Cuando sean colillas de cigarro, se debe de evitar contacto con las manos, siempre utilizar pinzas y también se van a embalar en sobres de papel. Los elementos pilosos se deben de recolectar con pinzas y colocar en una bolsa. El levantamiento de cadáveres se debe de determinar precisamente la posición y orientación de los cadáveres. Se debe de examinar tanto un examen interno como externo de los cadáveres. También se debe de hacer un examen de las ropas in situ. Se debe de tener un traslado con extremo cuidado para no alterar ningún indicio. Un embalaje en bolsa de plástico debe de tener su etiquetado y el traslado, si llega a ser de distancias muy largas, debe de ir siempre en refrigeración. Bueno, y pasando al siguiente módulo que es el tratamiento de cadáveres y restos humanos para la obtención de datos postmortem. Bueno, para la atención y manejo de cadáveres no identificados, el proceso de identificación inicial al momento del hallazgo del cadáver y se desarrolla plenamente con el proceso científico y de investigación.
el cual se podrá acoplar a la averiguación judicial y en busca de una persona desaparecida. El experto forense debe de tener acceso a toda la información obtenida en el lugar de la intervención en donde se encontró el cuerpo, descripción detallada previa a la recuperación del cadáver, también debe de tener una descripción del lugar de intervención, la localización exacta del lugar de donde se recuperó el cadáver, fecha y hora también de la recuperación. Y bueno, existen posiciones cadavéricas que estas deben de ser descritas en la descripción externa del cadáver. También la descripción de las prendas, posibles testimonios, fotos, videos y descripción del lugar, así como las evidencias recuperadas. En el protocolo de necropsia médico-legal, la necropsia médico-legal es un procedimiento médico-quirúrgico y legal que es efectuado con el método científico en el cadáver, bajo la orden de la autoridad competente, con el fin de determinar la causa de muerte y las circunstancias que le causaron la muerte al cadáver, así como también ayudar en la identificación del cadáver. En el examen externo se hace una revisión de orificios naturales, pliegues con descripción de recolección de muestras tomadas y técnicas de disección. En el examen interno hay una apertura y descripción de cavidades, órganos, hallazgos y tiene que ir en orden anatómico. También anexos y muestras recabadas para estudios de laboratorio. Como conclusiones, se deben de reflejar el cumplimiento de los objetivos de la necropsia, la causa de muerte y circunstancias en las que ésta se llevó a cabo y identificación del cadáver. Como odontología forense, los pasos a seguir principalmente son radiografías, examen físico, toma de muestras, examen interno, realizar incisión tragus, comisura exclusivamente en cadáveres que están expuestos al fuego y diagramas. En la dactiloscopía es el procedimiento de toma de las impresiones dactilares del cadáver y este procedimiento va a variar según cada caso. La disminución de rigidez cadavérica a través de masajes y estiramientos de extremidades superiores hasta las falanges distales en cadáveres con poco tiempo de fallecidos o rigidez cadavérica se ha visto que tiene un muy buen resultado, ya que ayuda a que las huellas dactilares salgan mejor. Amputación de la segunda y tercer falange de las manos de los cadáveres que estén en un estado de putrefacción, momificación o saponificación para la hidratación y regeneración de las crestas capilares. La impresión también de los dactilogramas del cadáver, un guante dérmico en caso de desprendimiento de la piel por el estado de descomposición, una rehidratación en caso de momificación y o sumersión. Una vez que se hayan obtenido los dactilogramas del cadáver, se debe de efectuar la consulta y confrontar en los archivos tradicionales. La toma de muestras biológicas en cadáver para el análisis de ADN. Bueno, hay 3 tipos: ADN mitocondrial, ADN del cromosoma y ADN nuclear. Esta es como una tablita donde se especifican, dependiendo del tipo de muestra, como la manera correcta que deben de tener cada tipo de muestra para que no se altere su composición. Tipo, la sangre seca, su soporte debe de ser gasa, algodón, FTA u otro soporte. Y no es necesario una cadena de frío. Por ejemplo, cuando es sangre seca, ahí sí es importante una cadena de frío. Y, por ejemplo, también cambia el embalaje, ya que tiene que ser en un recipiente plástico, cuando la sangre seca puede ser en papel o en una bolsa plástica. Bueno, y la descripción física. Como les mencionaba, existen las posiciones también cadavéricas
Y pues estas son también algunos otros ejemplos. Se debe de describir la descripción morfológica, una estimación de sexo y estimación de edad. En cadáveres frescos, por ejemplo, en un niño, se debe de evaluar los percentiles del desarrollo pondoestructural con las tablas de la población general, perímetro cefálico, peso, talla y cronología de la erupción dental. En un adolescente, evaluar el desarrollo pondoestructural, cronología de la erupción y también los caracteres sexuales secundarios. En el adulto, se debe de analizar el desarrollo del tercer molar, la táctica de la Medin, unos en incisivos inferiores, la evaluación de la cuarta costilla, de la sínfisis púbica, otros métodos antropológicos y también la apariencia física. En el anciano se debe de evaluar la apariencia física, ya sea la turgencia de la piel, manchas seniles, cabello cano, pliegues faciales, pérdida dental, absorción ósea en maxilares y a nivel óseo la presencia de osteofitos y osteoporosis y la cuarta costilla. A nivel dental, la pérdida de dientes y la transparencia radicular. En cadáveres esqueletizados o descompuestos se debe de aplicar los estándares de la antropología forense. Entonces se tiene que remitir al Registro Único de Personas Desaparecidas. Y eso es todo.